feliz sábado a cada uno de ustedes. Es una alegría tenerlos nuevamente ahora con nuestro programa aquí en UPU Online. Nos alegra tenerlos a ustedes y también disfrutar de un día especial. Hoy es el séptimo día, es el sábado, y nos alegra que ustedes estén en sintonía. Es un momento especial de agradecer a Dios por habernos cuidado en estos 6 días y también podernos juntar como familia, abrir la Biblia, cantar, orar y agradecer a Dios que todavía tenemos vida. También orar por otros que tal vez están solos, tal vez necesitan una compañía, tal vez podemos llamar por teléfono en estos momentos que estamos en cuarentena. Todos ustedes sean bienvenidos a este programa que estamos ofreciendo de parte de la Universidad Peruana Unión. Hoy tenemos algo especial, tenemos un invitado especial, colegas también de nuestra Facultad de Teología, desde Tarapoto también. Está con nosotros el doctor Elías Brasil, quien es el director del Instituto de Investigaciones de nuestra Iglesia Adventista a nivel mundial. Pastor Elías Brasil, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, es un gusto para mí poder participar de esta discusión, de esta exposición de la lección. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. ¿Cómo está en Washington, pastor? ¿Cómo va allá? ¿Cómo va en Washington? ¿Qué hora tienen ahora allí? Ahora aquí son 7:10 por ahí. 7:10 de la noche. Ya se ocultó el sol, supongo, ¿verdad? Todavía no. Todavía no. Después de las 7:30, 7:40 por ahí, yo pienso. Ah, es verdad. Ahora comienza a crecer, el día se pone un poquito ahora más largo, ¿verdad? Es verdad. Llega en junio, me parece que ahí el 30 de junio el sol se oculta a 10:30, casi 11, ¿verdad? No aquí en Washington, un poquito no antes, pero más para el norte. Sí, exacto. Queda muy tarde. Muy tarde. Bienvenido, gracias por cedernos este tiempo y dialogar de algo tan importante. Está también con nosotros el pastor y doctor Roy Graf, que es profesor de teología aquí de nuestra Universidad Peruana Unión. Pastor Roy, buenas noches, feliz sábado. Muy buenas noches, feliz sábado también para todos los que estamos en este programa, los que están oyendo. Es un gusto participar siempre, estudiar la lección de escuela sabática. Es una actividad tan central en nuestra iglesia, ¿no? Y con un tema tan interesante. Excelente, muchas gracias. También nos acompaña desde Tarapoto. Aquí está el pastor Joel Turpo. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice Tarapoto? ¿El calorcito sigue o no? ¿O ha bajado el clima ya? ¿Cómo va? No, estamos aquí con mucha calor y un saludo cordial, caluroso a nuestros amigos que nos están viendo desde aquí de Tarapoto, que es la zona norte del Perú, la selva, y estamos muy felices de estar con ustedes para poder estudiar temas muy importantes. Interesante, estas semanas hemos estudiado acerca de este libro, el libro más difundido a nivel mundial, el libro más impreso, ahora ya los tenemos en nuestros celulares, está al alcance de todos. La Biblia, sí. La Biblia es un libro que al comienzo hemos hablado singular, diferente a otros, tiene algo singular. La semana pasada hemos hablado cómo es que Jesús y los apóstoles también confiaron este sagrado libro, la Biblia. La Biblia es el libro sagrado, es el libro de los cristianos. En el mundo entero hay religiones como el hinduismo, el shintoísmo, el confucianismo, los musulmanes y también están los cristianos, que hay aproximadamente 2.5 millones de cristianos en el mundo entero, de los cuales algunos calculan que son entre 30,000 grupos religiosos solo del cristianismo. Tengo en mano aquí un libro que dice American Religions, es decir, las religiones en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánta gente hay? Grupos religiosos. Y aquí hace un análisis es The Churches of America desde 1976 hasta el 2005, cómo ha crecido y se ha dividido el mundo. Interesante, y solo con este libro, ¿por qué hay tantos grupos religiosos siendo que hay un solo libro? ¿Por qué tendríamos que variar en la forma de exponernos? Tal vez hay unos momentos que podríamos poner
lo que vivimos, la cultura, o tal vez una tradición y queremos acomodarla a esa. ¿Por qué ocurre esto? El tema que hoy que vamos a hablar es la Biblia como fuente autoritativa para nuestra teología, es cierto, para nuestra teología. Doctor Elías, ¿cuál fue la actitud de Jesús frente a la tradición del momento, la tradición humana? Yo creo que lo que para mí, por lo menos, lo que más llama mi atención es que Jesús evaluó las tradiciones humanas a la luz de la palabra de Dios. Esto es lo que de alguna manera hace el ejemplo de Jesús, el método de Jesús, muy importante y singular para nosotros. La Biblia es la norma y las tradiciones, la experiencia, todo lo más tiene que ser evaluado por la palabra de Dios. Puede ser que haya tradiciones que son buenas, porque tradición no es algo negativo en sí mismo. El problema es el tradicionalismo. A mí me gusta una cita de un historiador de la iglesia, Jaroslav Pelikan. Él hace una distinción entre tradición y tradicionalismo. Y él dice, tradición es la fe viva de los muertos. Tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Entonces él hace esa diferencia, porque a veces uno permite que ciertas creencias, ciertos puntos de vista, ciertas opiniones personales se ponen en el camino para que uno conozca la palabra de Dios. Y esto es tradición en el sentido negativo. Jesús evaluó esas tradiciones y las rechazó con base en la palabra de Dios. En muchos de los casos podría a veces primar, ¿no? Primar la tradición encima de este sagrado libro. ¿Cómo, doctor Graf, cómo podemos asegurarnos que realmente esa tradición no sustituya la palabra de Dios? Creo que es una muy buena pregunta. Nuestra lección de escuela sabática habla de la tradición. En realidad, bueno, hay varias cosas, ¿no? Tradición, razón, experiencia, cultura, etc. Como dijo el doctor Elías Brasil, no necesariamente las tradiciones son malas. Hay tradiciones familiares, por ejemplo, que son muy buenas, que las repetimos año tras año, que pueden ayudar a acrecentar la identidad, por ejemplo, de una familia, o puede darse a nivel de un país, por ejemplo, ¿no? Tradiciones que no son necesariamente malas, pueden ser incluso muy buenas. El problema es cuando la tradición se convierte en una fuente de verdad revelada, es decir, que funciona como algo que o está al mismo nivel o de alguna manera compite con la escritura, o aunque se la considere subordinada a la escritura, en la práctica influye en nuestra interpretación de la escritura, de manera que cuando nosotros la interpretamos, no la interpretamos a la luz de sí misma, que eso sería la aplicación del principio de sola escritura, de la Biblia y la Biblia sola. Entonces, ¿cómo hacer? Yo creo que nosotros tenemos que ver si nosotros estamos utilizando la tradición como una especie de fuente de verdad, fuente de revelación de Dios, entonces ahí vamos a tener un conflicto, sin duda. Por supuesto, todos nosotros nacemos en el contexto de una cultura, de ciertas tradiciones, y eso naturalmente va a influir en la forma en que nosotros interpretamos la Biblia, pero nosotros tenemos que tratar de que la Biblia vaya proveyendo las presuposiciones, las ideas a la luz de la cual interpretar la Biblia misma. No todas las tradiciones son malas, incluso teológicamente. Yo no sé si hemos seguido la lección, habremos visto que hay textos, quizá acá, no sé, tal vez para alguno de los oyentes, si usa, por ejemplo, alguna de las versiones tradicionales que usamos como la Reina Valera, puede ser que hayan tenido alguna dificultad en captar quizá algún detalle, porque, por ejemplo, nuestra lección, cuando habla acerca de la tradición, cita textos allí de Jesús, que efectivamente Jesús tiene una actitud negativa hacia las tradiciones humanas que se convierten en una forma de suplantar a la palabra de Dios, pero al mismo tiempo se cita 1 Corintios 11:2, 2 de Tesalonicenses 3:6, donde allí se dice, en términos originales, que Pablo transmite ciertas tradiciones. Esa es la idea que aparece en los textos, y hay versiones que captan bien esa idea. Transmite ciertas tradiciones a los creyentes. Esas tradiciones
realmente son enseñanzas transmitidas por el apóstol Pablo a los miembros de la iglesia de Corinto, a los miembros de la iglesia de Tesalónica, que en realidad nosotros las conocemos vía la Biblia misma, es decir, que no están en conflicto con la Escritura, porque de hecho son parte de la Escritura. El problema es cuando nosotros tratamos de utilizar tradiciones que nos vienen por fuera de la Escritura como fuentes de revelación o de verdad a la luz de la cual nosotros construir nuestras creencias, y ahí tenemos un potencial conflicto con la Escritura. ¿Podríamos hablar de alguna tradición que no es mala? A ver, Pastor Joel, alguna, porque no todas las tradiciones son malas, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar tal vez, hay algo que cuando llega el sábado en casa nosotros prendemos todas las luces, ¿no? Todas las luces, llega el sábado, no hace nada, no te hace nada, pero es una forma de decir, llegó el día. ¿Alguna tradición tal vez que pueda, tal vez no ir en contra de la Biblia? Porque tampoco, como dijo el doctor Graf, tenemos que condenarlas, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas tradiciones que son buenas, como mencionó el pastor Graf y también el doctor Elías, especialmente tradiciones familiares, ¿no? Que son un hito en la vida y nos ayudan a rememorar el pasado y fortalecer inclusive nuestra fe, nuestra confianza, nuestros votos. Parte de estas tradiciones también puede ser el mismo hecho de celebrar un acontecimiento especial. Y desde la perspectiva que nuestros amigos también están hablando, los doctores, considero que como iglesia se ha manifestado siempre una perspectiva crítica ante las tradiciones, ¿no? Y creo que es una perspectiva muy importante. Es decir, manifestamos nosotros una hermenéutica de sospecha, ¿no?, ante las tradiciones. En primer lugar, ¿por qué? Porque pueden estar equivocadas, pueden estar contradiciendo la palabra misma. Por eso tienen que ser sometidas, juzgadas ante la palabra de Dios y ver si están acordes a la palabra de Dios. Ahora, también depende mucho, y eso también lo vamos a conversar seguramente luego, de la cultura donde vivamos, porque varias veces o en muchos lugares, dependiendo de donde estamos, hay tradiciones que para unos pueden ser terribles, fatales, pero para otros está todo ok, y es una cuestión de cultura también esto, ¿no? Pero todo, cualquiera sea la tradición, tiene que ser juzgada bajo los lentes de la Biblia, de la palabra de Dios, de la sola Escritura. Interesante. Doctor Elías, hemos hablado de muchos grupos religiosos teniendo un solo libro. Se supone que todos debían de coincidir. Pero algunas veces no solamente las tradiciones podemos poner encima de este libro, ¿no? Podemos poner encima de este libro. Probablemente alguien diga, bueno, toda la vida yo he visto que mi familia va a la misa el día domingo. Entonces, ¿qué realmente dice ese día? Es una tradición que va encima. O podría yo decir, bueno, mi experiencia es, bueno, yo creo que no es así. Entonces, ¿hasta qué punto nuestras experiencias pueden estar en conflicto con este sagrado libro? Esto puede ocurrir y de hecho, de paso, ocurre a menudo, porque a veces nosotros estamos tan acostumbrados con una cierta manera de vivir, de pensar, que para nosotros es lo cierto, es la verdad, pero nunca paramos para evaluar aquella creencia, aquella práctica a la luz de la palabra de Dios. Yo creo que la protección para esto es una atención constante a la palabra de Dios. Hay que estar abierto para evaluar cada aspecto de nuestra vida por la luz de la palabra. No hay otra solución, porque nosotros vivimos en un mundo multicultural, con muchas tendencias de pensamiento, de tradiciones, de culturas, y a veces es difícil saber lo que es lo cierto, lo que es lo errado. La única solución es uno someterse a la palabra de Dios, a la revelación de Dios. La semana pasada hemos visto el ejemplo de Jesús, ¿no? El ejemplo de los apóstoles, cómo ellos se guiaron básicamente lo que en un escrito está. Escrito está. Dice aquí Romanos capítulo 2, versículo 4,
menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Doctor Graf, ¿cómo es posible que probablemente algunas de nuestras experiencias podían ingresar en lo que nosotros creemos? ¿Cuál es el riesgo que corremos a veces en ese sentido? Bueno, esta es una buena pregunta. La verdad es que la tradición, la cultura ingresa muchas veces a la interpretación de la Biblia a través de nuestra experiencia. Es decir, nosotros, en nuestra experiencia educativa, tal vez en la cultura en la que nos movemos, nuestra familia, etcétera, vamos adquiriendo, ¿verdad?, nociones, ideas, que de alguna manera naturalmente van a influir en nuestra interpretación de la Biblia. Yo me atrevería a decir que eso es inevitable hasta cierto punto, porque nosotros nunca vamos a leer la Biblia con la cabeza vacía. No podemos ir y leer la Biblia sin nada en la cabeza. O sea, siempre hay algo previo que hemos aprendido desde que somos los bebés. Padres, de lo que vivimos, de Exacto. todo. Y no todo está mal, ¿eh? No todo está mal, solamente que normalmente nosotros no aceptamos todas esas experiencias de manera crítica, es decir, las aceptamos, damos por válido casi todo, muy pocas cosas nosotros cuestionamos realmente, y entonces es natural que nosotros vayamos a la Biblia y tratemos de imponerle, por así decirlo, muchas de esas cosas que hemos adquirido. Creo que una cuestión crucial acá es que eso, por supuesto, como usted plantea, implica un riesgo, y el riesgo es hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Y de ahí que tengamos, por decir, depende cómo se las cuente, pero algunos hablan de 30.000 confesiones cristianas, ¿no? Algunas más grandes, otras más pequeñas, y casi todas aceptan la Biblia como la palabra de Dios, pero interpretamos la Biblia de diferentes maneras. Incluso puede pasar que dentro de la denominación a veces interpretemos ciertos aspectos de distinta manera, y hasta dentro de nuestra familia. Sin embargo, yo creo que nosotros debemos recordar que nuestra meta siempre es abrirnos a lo que la Biblia nos dice. Por lo tanto, de alguna manera poner un poquito entre paréntesis aquellas ideas que le imponemos a veces a la Escritura, y abrirnos a la posibilidad de que la Biblia nos diga otra cosa. No siempre es fácil. Yo recuerdo una vez estudiando la Biblia con una señora muy católica, que era viuda, y hablamos del tema del estado de los muertos, un estudio bíblico, y entonces ella me dice, llegó un punto, habíamos estudiado muchas lecciones, y me dice, ¿sabe que no lo puedo aceptar? Le digo, ¿y por qué no lo puede aceptar? ¿Usted cree que esto no está bien? No, yo creo que está bien, me dice. ¿Usted cree que la Biblia enseña otra cosa? No, yo creo que enseña lo que usted me está señalando. Y entonces es que yo no puedo aceptar que mi esposo no me está escuchando. No lo puedo aceptar. Su experiencia impactaba tan fuertemente que ella tenía una resistencia que me llamó la atención, porque era casi consciente para aceptar que había que leer la Biblia de otra manera. Y imagínense que me pasó más de una vez, ¿no? Pero de pronto nuestra experiencia realmente influye. Creo que hay que abrirse a la posibilidad de que la Biblia tiene algo para decirnos. Nuestra experiencia puede ser buena, puede ser mala, pero como decía el doctor Elías Brasil de Sousa, al final hay que juzgar todo por lo que la Biblia nos dice. Interesante. Entonces, podríamos ahondar más. ¿Por qué es tan importante, Pastor Joel, que todo lo que vivimos, las experiencias que nos pasan, analizarlo con este libro? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Y esto ponerlo como parámetro. Bueno, en la Biblia nosotros tenemos la fuente de verdad, ¿no? Ajá. Es la revelación de la palabra de Dios. Y creo que tenemos que tener cuidado con las experiencias, voy a poner entre comillas, las experiencias sobrenaturales, ¿no? Una revelación, un sueño. Tengo una cita de John Wesley que dice: no os apresuréis a atribuir cosas a Dios. No asumáis que sueños, voces, impresiones o visiones son revelaciones de Dios. Puede ser de Él, pueden ser naturales o pueden ser del diablo. Por lo tanto, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo los probamos? Cuando los juzgamos a la luz de la palabra de Dios.
Interesante. Yo no sé si ustedes aquí, los tres que me acompañan, han tenido alguna experiencia. Yo tengo una madre que ha nacido primero en la iglesia católica, pero un padre que estuvo en la iglesia cuando se juntaron y comenzaron el adventismo en la iglesia adventista, y de una u otra manera jalaron algunas tradiciones, pero mientras uno va creciendo dice, wow, esto no se hacía. Por ejemplo, es una tradición, ¿no? El día de días festivos echaban florecitas ahí enfrente de la casa, incluso decía, ¿y por qué echan flores? ¿Cuál es la razón? Y uno va acostumbrándose a poner florcitas de enfrente de la casa porque un día festivo, y entonces como queda, y llegas a estudiar la Biblia y eso no existe, ¿no? O sea, no hay, porque era un día de un santo. No sé si ustedes recuerdan una cosa que han tenido que cambiar mientras han crecido en la Biblia, al estudiar la Biblia, alguna experiencia le puede contar tal vez. No sé si alguna tradición, alguna experiencia que no estaba de acuerdo al texto bíblico. Pastor Elías, tal vez usted o nació en la iglesia y todo estuvo perfecto. Yo nací en la iglesia, pero no todo estuvo perfecto, porque no hay perfección. No hay perfección en este mundo, pero yo nací en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, donde hay muchas costumbres que son buenas y algunas que no están en total armonía con la palabra de Dios. Una de las tradiciones de mi región allá era lo que se llama el mate, ¿cómo se diga? Que se utiliza para con una bomba para tomar la hierba. La hierba mate. Es parte de la cultura, es parte de una expresión de amistad, una expresión de comunidad. Pero nosotros, adventistas, fuimos enseñados desde pequeños que aquello no estaba correcto, por una serie de razones, porque hay una violación de algunos principios importantes de la palabra de Dios. Lo más importante es el principio de la salud, porque la hierba no es lo mejor para nuestra salud, puede causar algún daño en nuestra salud. Entonces es un aspecto de un rasgo cultural que uno hay que rechazar, rechazar. Del contrario, va a afectar su vida espiritual. Pastor Roy, no sé, pero aquí en el Perú, sí ha tenido ustedes, si ya nacieron en la iglesia, pero aquí en el Perú hay muchas. Por ejemplo, el 1 de noviembre, algunos lugares hacen unos panes grandes, etcétera, y aún dentro de la iglesia es momento de hacer pan, ¿no? Y eso ocurre acá, o sea, es lo que pasa y se lleva a la iglesia, se lleva eso, aunque sin querer uno sigue arrastrando costumbres del pasado. No sé si alguien que puede contar una experiencia que ayuda a las personas que nos están viendo ahora. No sé si puede, Pastor Roy Graf, alguna cosa. Sí, bueno, lo que decía el Pastor Elías me hizo acordar. Yo he nacido en Paraguay, mis padres son argentinos, pero en Paraguay, en Argentina, en Uruguay es muy popular el mate. Creo que estamos hablando del mismo mate que el Pastor Elías. No se tomaba en casa, debo decirles, pero se toma, todo el mundo toma, especialmente en el norte de Argentina, Paraguay, en Uruguay, en algunas provincias ustedes van a ver gente que anda con un termo con agua caliente, llevándolo a todos los lugares donde van, porque así pueden ir cargando el mate que tiene esa hierba, que se toma con agua hirviendo, y tomarlo casi sin parar todo el tiempo. Entonces, claro, algo así, pero con agua caliente. Todo el tiempo están tomando. Eso hace que la gente tenga que ir es diurética la hierba, o sea que la gente tiene que ir al baño constantemente, Bueno, hay provincias donde ustedes van, por ejemplo, a una estación de bus y van a tener termos gigantes donde la gente puede servirse agua gratuitamente para poder seguir tomando mate casi sin parar. Y aunque nos puede sonar gracioso a nosotros, y es posible que algún compatriota por ahí esté mirando y no le gusta algo que voy a decir, pero la realidad es que eso está muy instalado en la iglesia. Una época, estoy hablando de décadas atrás, donde de pronto no se veía bien eso en la iglesia. O si el pastor iba de visita a la casa de un hermano, y el hermano de pronto estaba tomando mate, seguramente lo iba a guardar en algún rinconcito cuando veía que el pastor estacionaba su carro enfrente, ¿verdad?
pero eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Por influencia de la experiencia, la cultura, ¿verdad? Ha ido impactando, y hasta ustedes van a encontrar fervientes defensores, hasta intelectuales, de el hecho de tomar mate, y buscan algún beneficio para la salud y demás. Bueno, tal vez pueda haber algún beneficio, digamos, que bueno, aunque yo creo que la mayoría de esos beneficios se pueden obtener con mucho menos sacrificio y con menos perjuicio. En ese sentido, digamos, impacta indudablemente. Mi hermano mayor me contaba que cuando él trabajaba en un cierto lugar, muchos adventistas, me decía porque él no tomaba mate, pero todos los demás tomaban. Y decían, pero ¿cómo? ¿Y qué tiene de malo? Y le explicaban y trataban de persuadirlo. Ustedes hagan lo que quieran, decía, ustedes tomen todo lo que quieran, pero yo no lo voy a tomar. No me traten de excusar algo que para mí está bien. Eso tiene que ver con justamente la influencia de la experiencia, de la cultura y demás. Y bueno, fíjense cómo hasta qué punto nosotros de pronto tratamos de encontrarle justificativo. Hay otros ejemplos de esa clase que tienen que ver a veces con lo que comemos, lo que no debiéramos comer. Supongo que cada uno puede contar sus propias vivencias sobre eso, ¿no? Es muy fuerte aquí en el Perú. Llega el año nuevo, todos usan algo de amarillo, ¿no? Es fuerte. Incluso dentro de la iglesia llega el papá, comienza a repartir a todos, y uno se da cuenta que realmente no necesitas nada cosa amarilla, necesitas a Jesús, abrir su palabra y confiar en Él. Vamos a seguir en este programa. Estamos hablando acerca de un tema tan importante como es la Biblia, como fuente autoritativa para nuestra teología. Pero lo que viene ahora es un consejo bíblico práctico que puede ayudarte en estos momentos que estamos todos en casa. Qué alegría de tenerte siempre, un feliz sábado para los que recién se conectan. Estamos en un tema tan importante, mirando la autoridad de la Biblia en nuestra teología, porque la teología, el hecho de conocerlo a Dios y saber lo que Él piensa está puesto en este sagrado libro. Y cómo eso podemos compararlo nosotros con nuestras propias experiencias, las vivencias que tenemos, la tradición, la cultura que tenemos. A veces podría primar también la razón. ¿Hasta dónde eso influye tal vez en nuestra vida cristiana? Tal vez antes de continuar, no sé si Pastor Elías nos puede contar una experiencia de una tradición bonita como cristianos que tienen en su casa, alguna cosa bonita que no rompa este sagrado libro, principios bíblicos, ¿no? Nosotros tenemos nuestras tradiciones familiares, culturales que son buenas. Una tradición muy bonita que tengo en mi casa, tenía en mi casa cuando niño, era el viernes, cuando mi mamá preparaba la comida especial para el sábado, aquellas cosas buenas que nosotros esperábamos toda la semana para tener en el sábado. Y el viernes era el día de la preparación. Era como un reloj, era un ritmo de la vida que uno seguía con mucha alegría. No hay nada en la Biblia diciendo qué comida vamos a comer en el sábado. Pero nosotros tenemos una tradición, que es una tradición buena y que no contradice la palabra de Dios. Al revés, refuerza la palabra de Dios en algunos puntos. Exacto. Esa es una tradición buena. Qué lindo. Pastor Graf, tal vez alguna experiencia que pueda fortalecer en su vida cristiana, como familia ustedes.
Bueno, normalmente tratamos los viernes de hacer un culto familiar, que es una tradición que además hemos heredado un poco a su vez de la familia de mi esposa y de mi propia familia. Una tradición no religiosa, pero tradición y que de alguna manera trata también de reforzar. Que no rompe principios bíblicos. Lazos familiares. Claro, exacto. Es, por ejemplo, eso sí lo iniciamos como familia nosotros ya hace algún tiempo, es lo que llamamos la noche de familia, que normalmente tratamos de hacerlo los sábados de noche. ¿Por qué? A veces estamos tan ocupados durante la semana por diferentes circunstancias, mi esposa también trabaja, un servidor trabaja, que a veces, bueno, las hijas están tocando en su orquesta y demás, a veces de noche. Entonces tratamos, por ejemplo, el sábado de noche, a veces lo movemos en algún otro momento, de juntarnos y jugar algún juego de mesa o mirar quizás algo juntos que nos haga reír y podamos celebrar, que refuerza los vínculos de la familia. Por eso creo que es bueno, ¿verdad? Aunque no sea específicamente religioso, nos ayuda a mantenernos juntos y a tener cierta identidad, aprender cómo recrearnos de una manera que sea sana, etc. Y es una tradición. Es algo que hacemos y bueno. Y no rompe un principio bíblico, ¿no? Que no rompe, al contrario, de alguna manera trata, como dice el pastor Jesús, de reforzar algo que debiera ser importante para todos, que son los vínculos familiares. Excelente. Pastor Joel. Sí, también nosotros aquí en nuestra familia tenemos tradiciones, ¿no? Una de ellas que me gusta mucho con mi familia, nosotros tuvimos un tiempo también por Argentina y allí había una sinagoga adventista donde siempre cantaban música en hebreo, ¿no? Hay una canción que se nos quedó mucho, ¿no? Iniciaba la canción y siempre con mi familia, sí, todos los sábados lo cantamos y tomamos vino, ¿no? Que todavía por motivo de la cuarentena ya no estamos tomando vino, pero no, mi esposa siempre hace un jugo, ¿no? Eso es algo que mis hijos esperan con muchas ansias, ¿no? Tomar el jugo, el cantar esta canción. Y también algo que mis hijos mucho esperan es el tema de, a veces, las celebraciones, ¿no? Menciono la Navidad. Sé que Jesús no nació en esa fecha, pero lo esperan con muchas ansias porque eso siempre estamos en familia, ¿no? Y tratamos de fortalecer los lazos de familia para que ellos conozcan a sus abuelos, a sus tíos. El tema de su cumpleaños también se vuelve una tradición el hecho de celebrarlo. Y tratamos de fortalecer temas, ¿no? Con nuestros hijos para que la celebración no sea una exaltación del ego, ¿no? Sino un motivo de agradecer a Dios y de ayudar al prójimo también, ¿no? Ok, gracias. ¿El doctor Graf no escogió nacer en Paraguay? ¿O sí? El doctor Elías Brasil no escogió nacer en Brasil. Nosotros que somos peruanos no escogimos nacer ni en Cusco ni en Juliaca. Nadie de los que estamos aquí escogió nacer donde nació. Usted tampoco escogió nacer donde nació, pero con donde nacimos hay una cultura, influencias que van allí. Doctor Brasil, ¿y hasta qué punto esa cultura puede estar en oposición a la fe bíblica mostrada aquí en este sagrado libro? Es interesante. Nosotros hablamos mucho de cultura, pero ni siempre paramos para definir lo que es cultura. ¿Qué es cultura? Exacto. Muy a menudo nosotros utilizamos la palabra cultura como algo negativo. Y no es así necesariamente. En primer lugar, no es posible que uno exista fuera de una cultura. Todos nosotros tenemos nuestra cultura. La vida humana es una cultura, las experiencias, lo que nosotros creamos, lo que hacemos, todo lo que ocurre a nuestro alrededor son elementos culturales, las costumbres, las creencias, todo esto es parte de una cultura. Y yo creo que la cultura, en el buen sentido de la palabra, es una creación de Dios. Cuando Dios creó el hombre y la mujer y los puso en el jardín del Edén, les dio la oportunidad de crear una cultura en muchos aspectos. Así que, para aclarar la discusión, cultura no es necesariamente algo negativo. Cultura puede tener buenas cosas y malas cosas, pero debido al pecado, entonces, como el pecado afecta todas las realidades humanas, el pecado también afectó una cosa buena
un aspecto bueno de la creación de Dios, que es la cultura. Y así muchos aspectos de la cultura están en total oposición a Dios. En las culturas del antiguo cercano oriente, por ejemplo, las religiones, las costumbres, los sacrificios humanos, que eran parte de aquella cultura, ciertas ofrendas a los dioses, ciertas prácticas que ellos tenían, que era parte de la cultura de ellos, pero son aspectos pecaminosos de la cultura, que deben ser rechazados. Ujú. Y ahí volvemos al principio de la discusión. ¿Cómo puedo protegerme o proteger a mí de los elementos negativos de la cultura? Tengo que estar constantemente evaluando la cultura, juzgando la cultura. Porque si no, la cultura es algo tan natural. La cultura es como la agua. Ujú. Y nosotros somos como el pez, ¿no? Así que se dice, Sí, el estamos pez. ahí nadando, pero no sabemos que existe. Es tan natural, es integrante de nuestra existencia, que uno no puede ver. Solamente con un compromiso con la palabra de Dios, uno puede pasar con la sensibilidad del Espíritu Santo a percibir elementos en la cultura que nos alejan de los principios de la palabra de Dios. Interesante, usted ha hecho una bonita ilustración. Estamos dentro del agua, somos como el pez, ¿verdad? Ahora, eso es de ahí, es de estar el pez, probablemente agua limpia, agua sucia, ¿no? Depende de dónde podemos nadar, ¿no? ¿Cómo afecta toda esa cultura en nuestra fe, doctor Graf? ¿Cómo afecta todo eso? Bueno, indudablemente que impacta, ¿no? En muchos sentidos, de hecho, la fe es, justamente por lo que decía el doctor Brasil de Sousa, es contracultural. Vamos a plantearlo con ejemplos concretos, ¿verdad? Aquí en América Latina, en Argentina, en muchas regiones en Argentina extensamente, creo que aquí también en Perú, beber alcohol es parte de la cultura. De hecho embriagarse es bastante tolerado socialmente, ¿no? Es parte de la cultura. La gente bebe muchas veces hasta el límite, se emborracha, es parte de la cultura. En cierto modo, la cultura es casi todo lo que nosotros hacemos, porque tiene que ver con nuestros esquemas de pensamiento transmitidos socialmente, con nuestras prácticas. Casi cualquier cosa que hacemos de alguna manera está impregnada de la cultura. Incluso el lenguaje que nosotros usamos es un lenguaje que emerge en el contexto de una cultura. Y cuando nosotros queremos conocer a fondo una cultura nueva, lo mejor que podríamos hacer es tratar de aprender el lenguaje. Si fuésemos capaces de aprender un nuevo lenguaje, entenderíamos con bastante detalle una cultura aunque no sea la nuestra. De manera que indudablemente que va a impactar en lo que nosotros hacemos. Recordemos que la fe es confianza en Dios y que nosotros adoptamos de nuestra cultura patrones de pensamiento que rara vez cuestionamos en profundidad, a menos que seamos directamente confrontados. Y así a veces nos cuesta. Todos hemos escuchado el caso de personas que, por ejemplo, un matrimonio donde uno de los dos se bautiza y de pronto el otro no, ¿verdad? Uno leyó El conflicto de los siglos y quizás estaba predispuesto a aceptar mucho de lo que decía ahí y quedó fascinado, y el otro no, y el cónyuge ora por él por 25 años hasta que finalmente se convierte. Bueno, ahí está como a veces la cultura impacta incluso más sobre algunos que sobre otros. En ese sentido, la religión puede ser contracultural. Cuando la palabra me dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por lo tanto yo no puedo beber alcohol y dañarme o fumar, está siendo contracultural. Y algo que quisiera destacar para concluir esta parte es que la religión no es parte de la cultura. La religión, como está planteada en la Biblia, es un hecho revelado por Dios. Cultura es lo que hacen los seres humanos. En todo caso, la religión lo que nos plantea es una cultura del reino de los cielos, ¿verdad? Pero no es cultural, es decir, puede formar parte de mi cultura cuando yo lo adopto y puedo hacerlo mi cultura, pero es de origen divino, no de origen humano. Y creo que eso es un dato importante y por eso es que muchas veces lo que la palabra de Dios nos dice puede ser fuertemente contracultural, aunque no siempre. Gracias, interesante. Ahora pasemos a otro tema.
¿verdad? Y hemos hablado de tradición, hemos hablado de experiencias, hemos hablado de cultura. Ahora otro lío. El Señor nos ha dado un libre albedrío, nos ha dado la razón para pensar, para analizar, para ser críticos. ¿En qué medida tiene límites el hecho de la razón humana para entender la verdad, Pastor Joel? Dios nos ha dotado a todos con una razón, un pensamiento creativo. Somos seres creados a imagen de Dios y tenemos un razonamiento. Dios le dijo a Adán, ponle nombre a todos los animales, y él tenía que usar su razonamiento para hacer esto. Pero por la entrada del pecado se dañó también esta facultad cognitiva, de tal modo que nuestro razonamiento no es un razonamiento perfecto, es un razonamiento que está contaminado, tiene una enfermedad. Por tal motivo, no es sabio depender enteramente de la razón. Durante las épocas, y esto también se habló en algunos programas pasados, en la historia hubo todo un apogeo donde la razón tuvo la preeminencia, ¿no? Hoy día podemos ver ese paradigma en varias personas que creen que la razón es la que puede juzgar todas las cosas y todo debe someterse a la razón. Pero si nosotros entendemos esta cosmovisión bíblica de la entrada del pecado, la irrupción del pecado y la degradación de la razón en el ser humano, podemos entender que nuestra razón no es la que debe primar. Gracias a Dios tenemos nosotros una revelación divina a la cual podemos someternos, inclusive en nuestro razonamiento. Yo creo que ese debe de ser nuestro diario buscar, ¿no? El diario buscar de nosotros para poder tener una mentalidad transformada, como lo dice Romanos 12. Gracias. Miren, hay mucha gente que nos está siguiendo. Saludos desde Paraguay, ¿no? Íbaro, ahí tenemos también desde Paraguay. Saludos, dice hermanos, desde Paraguay. Hermanos en Cristo, allí, feliz sábado. A todos Dios los bendiga. Uchurmarca, no conozco ese lugar, ¿eh? Wilson Aguilar, felicitaciones por el tema, muy saludable, dice un feliz sábado, hermanos, especialmente, dice aquellos cristianos unionistas, que hoy lo queremos mucho, dice esta casa. Tenemos mucho más saludos, gracias por seguirnos. Vamos a ir a una cosa práctica, porque nosotros hemos llegado a entender hoy día que este libro que tenemos, que es la Biblia. La Biblia está por encima de la tradición humana, está por encima de la experiencia, está por encima de la razón o la cultura, está por encima. Este sagrado libro es la fuente de vida que el Señor nos ha entregado. Pastor Elías, de una forma práctica, ¿cómo podemos hacer que realmente este libro, que es la Biblia, pueda ser nuestra defensa, nuestro escudo a cosas malas que a veces podemos adquirir a través de la experiencia, la cultura, la razón, etcétera? De una manera, un consejo para todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Yo pienso que la pregunta es muy, muy oportuna y tal vez muy compleja también, porque es muy fácil hablar. La Biblia es la palabra de Dios, es la norma de mi vida, pero en la práctica, ¿cómo voy a hacer con que esto sea una realidad en mi vida? Yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que nosotros, para que tengamos una vida feliz, hay que tener un punto de referencia. No podemos vivir un mundo relativo, un mundo sin sentido, con verdades que cambian a cada día. Solo hay un punto de referencia para el cristiano. Y este punto de referencia que es inamovible es la palabra de Dios. Hay que tener esta convicción y hay que estudiar esta palabra y someterse a ella. Yo tengo una cita bíblica que para mí es muy, muy bonita, muy significativa, que es Isaías 40, versículo 8. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. Nosotros vivimos en un mundo de absoluto relativismo. Nada es cierto, nada es verdad, todo se puede, todo es permitido. Pero cuando se vive un mundo sin límites, sin frontera, no hay felicidad.
Ujú. Solamente la palabra de Dios que establece los límites, que nos da un mensaje de esperanza y nos ayuda a vivir una vida de realización con Dios. Así, hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia. Nosotros hablamos mucho de la Biblia, pero ¿estamos leyendo el libro? Esa es la pregunta que hago para todos aquellos que están con nosotros ahora en su casa. ¿Cuánto tiempo usted tiene tomado para estudiar la palabra de Dios? Es importante leer la lección de la escuela sabática, los libros de la iglesia, los libros del Espíritu y Profecía. Todo esto es indispensable. Pero hay algo aún más radical, más fundamental, que es leer la palabra de Dios. Doctor Graf tiene que salir, pero antes que salga, tal vez un consejo que pueda ayudar a las personas de una forma práctica. Creo que nosotros debemos leer la Biblia todos los días, nada más práctico que eso, con la mente dispuesta Eso es cierto. a ver qué tiene que decirnos el Señor. Y tenemos que leerla, incluso aunque hayamos leído esas partes, leerlas de vuelta. Tal vez los que tienen, digamos, un poco más años, no estoy diciendo que sean mayores, pero quizás han leído la Biblia más de una vez o porciones de la Biblia más de una vez, lo mismo con el Espíritu de Profecía. Habrán notado que cuando leemos determinados textos una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, descubrimos cosas que no habíamos visto antes. Ahora, la Biblia es el mismo libro, estuvo ahí siempre, todo el tiempo. ¿Por qué es que no vimos eso antes? No vimos eso antes porque nuestra experiencia nos ha cambiado y nos ha hecho hacerle preguntas a la Biblia que antes no le hacíamos. Indagamos la Biblia con un nuevo trasfondo que hace que descubramos cosas diferentes. El texto dice lo mismo que dijo siempre. En ese sentido, yo creo que nosotros nunca debemos sentirnos satisfechos, es decir, ahora ya sé lo suficiente, ya he leído bastante. Siempre debemos leer y volver a la Biblia, ¿no? Y en ese volver constantemente a la Biblia, vamos a ir descubriendo que la palabra de Dios tiene cosas nuevas para decirnos, aunque estemos leyendo el mismo texto. La Biblia es siempre la misma, pero nosotros no somos siempre los mismos, vamos cambiando. Y vamos a ver que yo creo que hasta en el cielo vamos a seguir estudiando muchas verdades de la palabra de Dios, de su carácter, de su plan de salvación, de la naturaleza, y cada vez que lo estudiemos vamos a descubrir cosas nuevas. Tratemos de ir anticipando el cielo, leyendo todos los días nuestra Biblia. Amén. Gracias, muchas gracias. Pastor Joel, tal vez un minuto ahí. Sí, yo creo que como un minero, eso dijo también una gran escritora, Elena G. de White, como el minero que va en busca de una perla, en busca de un metal precioso, no se logra eso con un solo picotazo, una sola pincelada. Tiene que darle a veces fuerte, duro, para poder encontrar la perla. Igual a la Biblia, cuando vamos a estudiar la Biblia, con una simple lectura no podemos decir, ya tengo la verdad revelada de Dios. Debemos escarbar un poquito más, y el mejor método, considero, para poder entender la Biblia es el método que la Reforma le llamó analogía escritura, que habla de comparar un texto con otro texto. Es decir, la Biblia misma es su propio intérprete. Un pasaje aclara otro pasaje, y así, mientras uno va estudiando, uno puede encontrar las perlas del gran precio. Muchas gracias, gracias a todos por estar siguiéndonos. Gracias a Nuevo Tiempo que está con nosotros. Todos los que están allí en Nuevo Tiempo, gracias por estar con nosotros. Saludos allí a Oriano Ramos, nos dice feliz sábado para mis hermanos de todo el mundo. Aquí estamos, dice, estamos conectados desde Moche, Trujillo, Perú. Hay mucha gente que nos está siguiendo. Muchas gracias. Gracias también al pastor Elías, que se ha dado el tiempo de estar con nosotros. Pastor Graf, muchas gracias. Pastor Joel Turpo, muchas gracias. Tal vez antes de terminar, yo me senté un tiempo atrás haciendo mi trabajo de investigación para el doctorado con Hans Larrondel, un gran teólogo. Ustedes, aquí estoy hablando con teólogos, un gran teólogo. Una entrevista que lo tengo grabado 40 minutos. Le pedí permiso que pudiéramos grabar. Después de haber escuchado y conversado con él, le hice una pregunta que siempre me admiró, porque cada vez que leo sus libros, leo un montón de textos después de una cita, bastantes textos bíblicos. Yo le dije, pastor, usted está pasando ya
doctor Larrondel, más de 80 años, me parece 82 años que ese tiempo tenía. ¿Y qué le pediría a Dios? Usted ha visto tanto respecto a la Biblia. Solo una cosa le pediría a Dios, me dijo. Yo solo usé poquito de este libro. Yo me quedé, ¿cómo que poco? Hay tanto que solo sé poco. Cada día aprendo más de este libro, porque este libro me enseña muchas cosas. Hay tanto que aprender en este libro sagrado. Yo me quedé admirado de aquel hombre erudito que había escrito muchos libros, sabiendo que aquí era un lugar donde podía encontrar grandes joyas que podíamos descubrirlo. ¿Sabe? Hay un texto bíblico que dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. De acuerdo a la Biblia. Yo quiero animarte a que tú leas este libro y todo lo que vivas, razones, las experiencias que tengas, la tradición, lo compruebes con este libro y que este libro sea tu guía en todo momento. ¿Podemos orar? Querido Padre, gracias. Gracias, Señor, por darnos esta luz. Luz en nuestro camino para vivir. Ayúdanos a estudiarla cada día, cada momento. Depender de ella en nuestro pensamiento, en nuestra forma de vivir. Y que lo que hagamos comprobemos si está correcto, porque tú lo dices aquí en tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Muchas gracias y un feliz sábado a todos ustedes. Todos los días viviendo con el engaño, la mentira. Y cuando me miro en el espejo, veo realmente quién soy. Y veo la persona que no quiero ser. Soy consciente que estoy saliendo con un hombre casado, con un hombre humano, a quien amo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos los pies de Cristo, ponlos ya. A Jesús, a Jesús.